Muy bien, pues hoy continuamos con esta serie de las señales de los tiempos de Noé y que se están reflejando hoy día. Así que si me gustan acompañar por favor en sus Biblias al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 37. Y reza la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que no puede haber una persona que sepa cuándo, que sepa la hora, que cometa ese error gravísimo que hemos visto que muchos han cometido, ¿verdad? Y que desde tiempos remotos, que esa práctica, ¿saben qué? Se empezó a proliferar de los años, de finales de los años de 1800 a la fecha, cuando el movimiento carismático y las iglesias de denominación pentecostal se desviaron, porque hay muy buenas iglesias de doctrina pentecostal, incluso pues, la alabanza llega a ser poderosa. Tienes iglesias muy importantes en el sur de los Estados Unidos y bueno, la alabanza de los morenitos es una cosa impresionante, ¿no? El gospel. De hecho, muchos grandes artistas que han revolucionado la industria musical, sus orígenes han sido en el gospel, en la música cristiana de adoración, y han sido grandes exponentes. A unos les ha ido bien, a otros les fue muy mal por la apostasía. Uno de ellos, ¿saben quién fue? Elvis Presley. Y otra que ahorita está como que en los cuernos de la luna es Taylor Swift. Ella también empezó en algún lugar por ahí en Estados Unidos. Ella empezó en el coro de su iglesia y bueno, pues impresionante. Y ella ha declarado en algunos momentos ser creyente. Así que bueno, nadie puede decir la hora ni el día, pero sí tenemos señales. Y a esas señales es a las que tenemos que atender para que cada día más tengas llena tu lámpara, porque pudiera ser el día de hoy. Y dice uno: oye pastor, pero es que eso lo vengo escuchando desde que era niño. Y si tú pones una prédica de hace 60, 70 años, no sé, te estoy hablando algún pastor, Adrian Rogers, con una prédica de hace 40 años, o de Martin Lloyd Jones, podrías decir: es que se está predicando eso siempre me han dicho que son los últimos días. Hermanos, porque se diga que son los últimos días, no debemos entender que va a ser este mes o el año que entra o el siguiente. Es una época, es un periodo. Pídele a Dios que no sea ya, pero de que tenemos señales, las tenemos, ¿verdad? De que ya esta época viene ya cerrándose. Entonces, te das cuenta cómo es la perversión del mundo. Entonces, ¿cómo va a ser cuando venga Cristo? ¿Y cómo va a venir Cristo? Regrésese un versículo ahí en el 36 y dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Y dice que el cielo y la tierra pasarán, el 35 también, uno más antes, pero mis palabras no pasarán. Estamos hablando de que el Señor va a venir, pero su palabra no pasará y nosotros tendremos esa salvación y vida eterna por haber creído en Cristo y estamos seguros en Él, porque su palabra no pasa. Y eso yo me podría atrever a decir, claro que no pasa de moda. El problema es que la gente quiere más de emoción que de conocer realmente la palabra de Dios. Entonces eso lo tienes que suplir con el conocimiento de la palabra de Dios, pero vivir la palabra de Dios. Así que la semana pasada hablábamos de la primer señal y les suplico que me acompañen al libro del Génesis.
Y vamos a estar en el capítulo 4 y en el capítulo 6, que la primer señal de los días de Noé fue un exceso de filosofía secular, de conocimiento, de enseñanza, de adoctrinamiento. Había mucha enseñanza y la gente ya se estaba desbordando. Lo que hoy día está sucediendo, como lo estuvimos enseñando en el sermón pasado. Hoy presentamos la segunda y la tercera señal de los días de Noé. Y si gusta usted anotar la segunda marca, la segunda señal de los días de Noé, fue el progreso científico. Te va a sorprender. Tal vez usted piense que en los días de Noé, pues fueron días donde no había progreso científico, pero los días de Noé, hermanos, y vamos a verlo a la luz de la Biblia, alcanzaron la cima del conocimiento y de los logros. En ningún otro lugar, después de lo que vamos a leer, de Génesis 4 al diluvio, hubo un crecimiento tecnológico como el que hubo en la época de Noé. Ya después, más adelante, sí lo hubo, ¿verdad? Si tú lees en el capítulo 6, en el versículo 4 del Génesis, y lees en el capítulo 13, versículo 33 de Números, anoten esas dos citas, que ojo, porque no voy a pasar mucho tiempo en ese tema. Son los únicos dos versículos en donde se habla de los gigantes. Aquí lo tienes, gigantes. Y estoy hablando de los Nefilín, ¿sí? Gigantes que habitaron la tierra. Me va a dar mucho gusto, a partir de esto que he estado estudiando profundamente, traer también una enseñanza y un conocimiento bíblico profundo sobre los Nefilín, sobre los gigantes. ¿Qué encontramos? Que en esos tiempos había gigantes, y estos hombres eran llamados sabios, y estos hombres tenían un intelecto prodigioso, ¿sí? Vamos a profundizar, ya lo veremos en algún otro momento, el estudio de estos seres. ¿Y por qué insisto en esto, hermanos? Porque, ojo, hay gracias y también ahora a History Channel, a Discovery Channel, que ya hicieron lo propio para que incluso el mundo evangélico crea una mentira. Así que en algún momento vamos a tener un estudio profundo y serio para que, al menos en Valientes a los Pies de Cristo y toda la gente que sigue nuestras transmisiones, puedan desaprender lo que es falso acerca de estos Nefilín, su procedencia y quiénes eran, porque hay una errónea interpretación del versículo 4 del capítulo 6 de Génesis. Así que yo les pido que se vayan preparando, no lean más allá, porque si incluso le buscas en internet algunas páginas serias, que yo pensaba serias, traen la doctrina incorrecta de los Nefilín, de los gigantes. Tengan mucho cuidado. Ahora bien, regresando al tema, muchos podrían pensar que en aquellos días las personas andaban matando pájaros con resorteras o poniendo trampas a los animales de una manera arcaica, o que estaban arando la tierra con palos y con piedras, y que no entendían nada, que era gente sin cultura y sin conocimiento. No, hermano, esos días fueron de grandes logros científicos, incluso tal vez mayores a los que tenemos hoy en muchos sentidos. Hermanos, dése cuenta que hasta que apareció el smartphone, bueno, todos estos dispositivos, pero un smartphone cumple lo que teníamos a veces en toda la casa.
el tocadiscos, el timbre de la puerta, pues para empezar, los libros que necesitábamos para hacer la tarea, la máquina de escribir, las hojas, el despertador. O sea, ¿cuántos aparatos y cuántas cosas se metieron a un smartphone, a estas cosas, a estos dispositivos? Ese fue uno de los más grandes inventos de nuestra época. Claro, de la mano del internet y del wifi, no se diga, ¿no? Pero para su época es que tenían ellos unos inventos y tenían unos avances incluso mayores a los de nosotros comparados en su época. Tenían, por ejemplo, grandes ciudades, hermanos. No estamos hablando de poblaciones pequeñas, no. Fíjate ahí cómo dice en Génesis 4:22, por favor. Génesis 4:22. Es que estoy hablando de los inventos. Aquí vamos a ver cómo ya ellos eran orfebres, cómo ya trabajaban el bronce, el hierro, los metales. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice, o sea, maestro. Era un experto. ¿En qué? En toda obra de bronce y de hierro. Y también tenemos que observar, hermanos, de qué línea vienen, Vienen de la línea de Caín. Caín, ojo, el maldito. Y vamos a ver quién fue este Lamec. Subrayen por favor ahí en el versículo 19 a Lamec. Y si ven ustedes ahí, en el versículo 18 habla de un tal Enoc, ¿verdad? Ese no es el mismo Enoc que fue llevado por Dios. No es ese Enoc. Ese Enoc viene de la línea de Set, del tercer hijo de Adán y de Eva. Y aquí viene un mal que aquí vamos a ver adelante de dónde nació uno de los pecados más grandes que vemos en la Biblia y en el mundo hoy día, que es la poligamia, que es que un hombre tenga 2 o 3 esposas. De Lamec vino ese problema. ¿Quién? Descendiente de Caín, no de Set, de quien iba a descender Noé posteriormente. Ahí es muy profundo. Ojalá que usted pueda con mucha calma y paz leer los primeros 8 capítulos de Génesis y vas a ir entendiendo, y sobre todo los nombres, porque tienes primero un Caín y luego tienes un Enoc y luego tienes otro Enoc, y parte de esa falsa enseñanza de los Nefilín se lo debemos al estudio del libro de Enoc. De la gente que quiere, oiga, ¿y qué hay del libro de Enoc? Nada, porque no está en la Biblia. Por eso no hay nada del libro de Enoc. Del Evangelio de María Magdalena, ¿qué hay? Nada. Así que cuando hablamos de una gran ciudad, pues no era una pequeña aldea, era una gran metrópoli. Era un centro urbano lleno de vida, y también hubo una especie de revolución industrial, como lo acabamos de ver con este versículo 19, del versículo 22, que ya trabajaban el bronce y el hierro. O sea, ya había arado, ya había armas, ya había fuego, ya había avance en esa tecnología. Ellos hacían baños calientes con la física pura. Era algo impresionante. Ya se estaban fundiendo en esa época metales, ya estaban fabricando herramientas, máquinas agrarias, ya existían centros urbanos y se estaban produciendo avances tecnológicos para su era. Ese ser humano que había sido expulsado del paraíso de Edén por el pecado, ahora estaba intentando crear un paraíso propio, como lo que se pretende hacer aquí en las grandes ciudades, que por cierto no hay agua, pero una gran ciudad, ¿verdad? Todos quieren estar aquí. Ahora no hay agua. Se cree que en esos días eran días sin avances científicos. Yo lo invito a que piense de nuevo eso por un momento, a que creemos que
estos tiempos son los de más grande avance. No es verdad. O sea, fue cuando Dios le pide a un hombre que construya un arca. Un arca. Tal vez lo has escuchado muchas veces, pero ¿sabes qué era un arca? Era un barco transatlántico. Sí, como los que hoy día tenemos cruzando el canal de Panamá. Dios le manda con especificaciones a Noé a hacer un arca de 155.5 metros. De ancho tenía, estos 155 metros es más largo que un campo de fútbol americano, de 3 pisos de altura. De ancho tenía 25.9 metros de ancho. Hay oceanógrafos hoy día que, confrontados con la palabra de Dios, dicen que fue aproximadamente construida con la misma proporción que hoy día tienen los barcos transatlánticos. Fíjese que se dé usted una idea. Lo ancho que tiene el canal de Panamá en sus esclusas es de 32.3 metros, porque han hecho barcos más anchos, ¿verdad? Bueno, ya con estas medidas que tenía el arca de Noé, ya podía perfectamente pasar por el canal de Panamá si estuviera hoy. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque estaba preparando a este barco para resistir la más grande y fuerte tormenta de todos los tiempos. Hermanos, estos días fueron días de gran avance tecnológico. Ahora piense en nuestros días. Piense usted en los días de sus padres, de mis padres. Hermano, en tu casa no había línea telefónica cuando éramos niños. Y después se convirtió en un lujo para algunos que tuvieran una línea de teléfono. Ve con doña Pepita que a ver si ya me habló tu papá, ¿verdad? Doña Esperancita, le hablan. Ahí voy. Dile. Era a veces hasta un negocito para las personas tener su teléfono, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos? Pues bueno, ya lo sabes tú, ¿qué tenemos? Celulares, tablets, smartphone, smart TVs, todo ahora es smart, todo ahora es inteligente, menos el ser humano. Entonces, a lo largo de nuestras vidas hemos presenciado avances tecnológicos impresionantes. No paró con que el hombre, según que fue a la luna. O sea, ahorita tenemos GPS en nuestra mano. Se han ampliado tanto los límites de la ciencia que hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Ya nada nos sorprende. Estamos ahora jugando con la ingeniería genética. Los médicos y los laboratorios están haciendo unos avances muy buenos para la ciencia, pero terroríficos en el ámbito espiritual. Están tratando de alterar y manipular el acervo genético del ser humano. Debe usted saber que hay una nueva tecnología de implantes que los científicos pueden colocarte en tu cuerpo, en donde tú designes un microchip, un minisensor debajo de la piel, que comúnmente se llaman chips, que son los localizadores, ¿verdad? Esto te permite tener una especie de computadora adentro de tu cuerpo que puede realizar muchas funciones. Y lo interesante de esto es que esta microcomputadora originalmente se le llamó el ángel digital. Entonces, el enemigo, Satanás, ya dijo, vas a traer un ángel adentro de ti. Claro, artificial, ¿verdad? O sea, no como la palabra de Dios te instruye. Eso es a lo que está llevando la tecnología. Esos implantes pueden ser localizados por satélites de posicionamiento global que están en el espacio y que pueden rastrearte y pueden decirte, esa persona está de donde tú estás con un margen de error como del púlpito de donde yo estoy a donde estás tú. Y si no, velo en el WhatsApp, en el Waze, la ubicación. ¿No te ha pasado? Oye, mándame tu ubicación actual. Y llega ahí ya la pizza, llega ahí ya la farmacia, o llega ahí el hermano que no sabe andar por el rumbo donde tú vives, ¿no?
Entonces, esta pequeña computadora, ¿cómo se va a alimentar? Como se alimentan los relojes de pulso, con los músculos. O sea, esto es algo terrorífico, hermanos, ¿no? Pero para, como decimos, taparle el ojo al macho, ¿qué hace la ciencia? Porque esto es un elemento para ubicarte, para saber a dónde estás. Esto puede ser un arma global, pero ¿qué hace la ciencia? Esto lo ven los doctores para que cuando a ti te duele algo, tú padeces de algún síntoma y buscas al doctor y te diga el doctor, espérese, porque yo ya sé que tiene usted. Su ángel digital ya me lo mandó por internet. Así que tu médico va a conocer el problema incluso antes que tú sepas que tienes. Hermanos, la palabra de Dios está siendo expuesta. Lo vemos con esas grandes construcciones y megalópolis que se están construyendo. Que donde antes había una casa que vivía una familia de 6 personas, ahora viven para arriba 40 personas, 60 personas en unos departamentos. Contamos con tecnologías de geolocalización que antes, en los años 80 y en los años 90, solo lo tenían los grandes ejércitos. Hoy lo tienes en la palma de tu mano. ¿Cuándo ibas tú a imaginar que ibas a tener una conferencia? Las familias ya no se extrañan tanto. ¿Quién manda hoy día una carta para un familiar? Tú puedes hacer una llamada de video por el WhatsApp, por el Instagram o por el Face a miles de kilómetros de distancia. ¿Ah? Es algo que hemos estado ahora viviendo y que agradecemos, pero que a la vez ha restado que tú quieras estar con una persona físicamente. Y te estoy hablando incluso en tu casa. Ha habido veces en que viene un hermano y me dice, pastor, es que no puede ser que mi esposa me habla por mensaje y estamos en la casa. Ve a ver a tu hijo que está llorando. ¿Ah? ¿Qué vives en Los Pinos o vives en una hacienda o qué? ¿Para qué? ¿Ah? Ya no basta echarle un grito. Estamos viviendo en una época, mis amados, en que la tecnología está no nada más avanzando a pasos agigantados, sino que está tomando el rol de Dios, de padre, de hijo, de hermano, de todo. ¿Y qué es esa tecnología? Lo mismo que estaba sucediendo en los días de Noé. Nada más para ampliar un poco aquí, hoy día, hermano, ten mucho cuidado, hermano, porque la pornografía se ha convertido en la principal fuente de ingresos en el internet. Genera miles de millones de dólares. Y más la pornografía infantil, que está más prohibida. Bueno, lo más prohibido es lo más caro. Es horrible lo que sucede con esos enfermos mentales, que cómo llegan a tener un grado de excitación con una criatura de 7, 8, 9, 11 años. Eso es una perversión, hermanos. Eso es obra de Satanás. También se están desarrollando aplicaciones. Cuidado con esta realidad virtual. ¿Ah? Porque ahora hay aplicaciones. Nuestro teléfono está lleno de aplicaciones. Todo es aplicación para esto, para lo. Todos son aplicaciones. Bueno, ya se están desarrollando aplicaciones virtuales para que en la realidad virtual, con estos lentes que ya salieron en Estados Unidos, que cuestan más de $3,000 y que pronto van a salir aquí ya en México, donde tú vas a poder ir caminando en la calle con tus lentes, parece que no ves, pero tú ves, y aparte traes aquí todo un mundo, como tú lo quieras ver. Entonces, si tú vas caminando en un lugar donde no quieres ver basura, no vas a ver basura. O sea, va a ser tu realidad virtual. Lo que tú quieras ver es lo que tú vas a ver en tu visor. Eso es lo que va a pasar. Bueno, ya se están desarrollando aplicaciones que promueven el adulterio virtual. ¿Qué sucede? Que ahora vas a poder interactuar con una máquina de una manera vergonzosa. Esto, hermanos, nos debe recordar los días de Noé.
En los días en que la sociedad se sumía en la decadencia, y todo gracias al progreso científico. Hermanos, la segunda señal que estamos en los días de Noé es que estamos viviendo en una época de avance tecnológico impresionante, sin precedente, como fue en la época de Noé, que incluso hicieron esa arca. Estaba loco el que estaba haciendo esa arca. Está loco el que viene a congregarse un domingo en la iglesia. Está loco aquel que deja de hacer algo por alabar y glorificar al Señor. Así estaba loco Noé, construyendo un arca en medio del desierto. Les presento ahora la tercera señal que marca los días de Noé, y que eran días de plagas sociales. No tomaron este conocimiento científico y lo convirtieron en algo bueno. Génesis 6, por favor. Vamos a Génesis 6, versículo del 11 al 13. En la parte trasera tenemos unas Biblias, por si quieren ustedes ahí tenerla, que puedan seguir, porque es importante que sus ojos estén clavados en la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, comenzamos en el versículo 11 al 13, y dice la palabra de Dios, fíjate bien: y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Cómo está hoy la tierra? ¿Cómo está la humanidad? ¿Y delante de quién? Delante de Dios. Y hermano, ¿cómo estaba la tierra? Llena de... ¿Te das cuenta cómo estamos ya en esos tiempos? Lleno total de violencia. Y versículo 12: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13: dijo pues Dios a Noé, palabras, está hablando Dios, y le dijo a Noé: Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hermanos, no lo creyeron más que 8 personas, incluyendo Noé. No nos creen allá afuera que esto es verdad, que ya sucedió. No lo creen, hermanos. Están ciegos espiritualmente. Hermano, hermana, usted tiene un arca. Usted ya está en el arca, y su arca es Cristo, Jesucristo nuestro Señor. Esos tiempos son próximos. Uno de los aspectos más preocupantes del tiempo en que vivimos hoy día, tus hijos, mis hijos, nuestros nietos, es la violencia que hay a nuestro alrededor. Cada día peor. Desde guerras, ataques terroristas, pasamos por la delincuencia organizada, a aquel que viene de la manera más vulgar a desapoderarte con una amenaza de tu celular, que si no se lo das, te va a matar. Y sin nada en la mano. Antes al menos te sacaban la pistola. Hoy es tanto miedo y es tanto terror que mira, lo entregas. Y quienes se han aferrado a un celular han pagado muy graves consecuencias. Tenemos también esa delincuencia no estuviera organizada si los gobiernos no se los permitieran. Por ende, tenemos ahora violencia por medio de la corrupción de los gobiernos. Estamos pasando en una época marcada por el caos, por la violencia, por las manifestaciones. Nuestra tasa de homicidios ha alcanzado niveles alarmantes, hermanos, y no es por la 4T. Es que usted prometió que iba a bajar la tasa de homicidios. Hermano, nunca va a bajar de sexenio a sexenio. Siempre va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque la tierra está corrompida. Versículo 11. Por eso. Porque no va a venir la 4T, ni la quinta T, ni la continuación de la T.
Porque viene la continuación de la maldad del ser humano que no está en el arca, que no está en Cristo. Esa venganza va a seguir creciendo entre las personas. Mire usted, por favor, aquí en la pantalla, voy a poner en la Biblia de las Américas el versículo 23 y 24 del capítulo 4, y dice: Ada y Sila. Aquí tenemos a Lamec, el personaje que le dije que subrayar hace rato. Lamec, descendiente de Caín, hijo del primer Enoc, del Enoc que no fue llamado por Dios. Fíjate bien, este es un perverso. Este es uno como los de ahora. Sí robé, sí maté, sí defraudé. Y fíjate bien lo que dice aquí: oíd mi voz, mujeres de Lamec. Escúchenme, esposas, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre. Está confesando el homicidio de una persona. ¿Y por qué lo mató, hermanos? ¿Por qué lo mató? Porque me hirió. No fue porque quiso quitarme mi casa, o porque quiso quitarme una esposa, porque mató a mi hijo. No, nada más porque me lastimó. Y además maté a un muchacho. ¿Por qué? Porque me pegó, lo maté. Y luego todavía en su soberbia de descendencia, ¿sabes qué dijo? Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Nadie me puede tocar. ¿Por qué? Porque papi paga. Es eso, te lo aterrizo. Es decir, me metí en una pelea, lo maté porque me hirió, porque me lastimó. Y además maté a este muchacho porque me pegó. Hermano, hermana, yo le pregunto sinceramente, ¿no se arreglan así las cosas hoy día en la calle? Pues que no se arreglen así las cosas entre tus hijos. Evítalo, estórbales. ¿No es esa la forma en que arreglan sus cuentas de grandes deudas los empresarios hoy día, y uno manda matar al otro? Empresarios que tú escuchas en las noticias que en un Starbucks, que en un restaurante lujoso llegaron los sicarios y mataron a una persona. ¿No sucede así? Este es un hombre que está devorado por un espíritu de venganza. Ese espíritu de venganza está gobernando al mundo. El mundo que no va a entrar al arca. Tú ya entraste al arca. Que a ti no te gobierne. No te rindas, esfuérzate y sé valiente. El caos se ha infiltrado en nuestras escuelas, hermanos, al punto y al grado que se han instalado detectores de metales para que se garantice la seguridad de nuestros hijos. El aumento de los suicidios entre los adolescentes va en aumento cada día más, y seguirá más, porque tienen una vaciedad. Porque si no tienen el teléfono de moda, se ponen tristes y se deprimen. Porque no hay nada ya que los llene fuera de esa falsa realidad, de esa realidad virtual. Tenemos un grupo de personas que nos dicen: necesitamos legalizar las drogas para que ya no haya narcotráfico. Tenemos ahora una sociedad estupidizada por la droga. Y es más, ya legalizaron algunas de ellas. Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestros hijos. Mire usted, en Génesis 6, versículos 1 y 2, le voy a poner aquí en pantalla, si quiere usted verlo, la Biblia de las Américas. Génesis 6, 1 y 2. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres. Tenemos dos personajes, no se pierda. Tenemos a las hijas de los hombres y a los hijos de Dios. Ojo, ojo. Los hijos de Dios no son los ángeles. Porque si hacemos una correcta exégesis de este capítulo relacionado con el capítulo 7 y 8, es el 6. Y si lo observamos con el capítulo 5, 4, 3,
no está hablando de ángeles, porque además los ángeles son asexuales. Los ángeles no tienen un órgano reproductor. Entonces, los hijos de Dios son los descendientes del capítulo 5 de la generación de Set, del tercer hijo de Adán y de Eva. Y las hijas de los hombres, ¿sí? Las hijas de los hombres son de la generación de Caín, del maldito, de Lamec, de todos estos que viene aquí, de Enoc, de Irad, de Metusael, de todos los que habla en el capítulo 4. Ahí tienes la diferencia. Entonces, Dios siempre les dijo, no se mezclen. ¿Y qué nos dice hoy el Señor? Ten cuidado con el yugo desigual. No, a mí me gusta y yo lo cambio. Entonces, cuando Jesús dijo que se casarían y darían en matrimonio, nos estaba hablando de un matrimonio regular, de entre un hombre y una mujer, hasta que la muerte los separe, no de una duplicidad de esposas, de tener a la concubina, la casa chica, la casa grande. No, hermanos, pero ¿qué pasa aquí? Y si no lo sabía, se lo presento porque lo tiene ahí usted delante, en el versículo 19, en el capítulo 4 de Génesis, capítulo 4, versículo 19, el inicio de la bigamia, el inicio de la poligamia, como lo que comenté en un principio. Y se lo debemos a un descendiente directo del maldito Caín. Y eso pasó y trascendió a las generaciones, y que tenemos a un rey David, tenemos a Salomón, tenemos a todos esos personajes que tuvieron más de una esposa. Y la gente allá afuera nos dice, ¿cómo me hablas de un Dios que permite la poligamia? Espérame, él los dejó, la permitió, pero nunca la aceptó. ¿Cómo le fue a todos los personajes que tú ves en la Biblia que tuvieron más de una esposa? ¿Cómo le fue a David? ¿Cómo le fue a Salomón? ¿Cómo le fue a todos esos reyes? ¿Cómo te fue a ti en tu vida cuando tenías más de una mujer? ¿Cómo me fue a mí? Es clarísimo. Bueno, a Lamec se le debe. Fíjate, versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Ahí está el nacimiento de la poligamia. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila, a las que después fue y les dijo, maté a un hombre y también maté a un muchacho. Entonces, esto de los matrimonios múltiples, hoy ya hay la libertad. Hay acuerdos entre las personas. Las muchachas están de acuerdo, sí, vamos a vivir con él y él es nuestro esposo para las dos. Yo le doy hijos, ella no. Ella trabaja y él está con nosotros. Ella trabaja, él está con nosotros y de repente yo también estoy trabajando. Eso ya lo ves hoy actualmente, tanto con hombres como mujeres. En los días de Noé, la multiplicidad de matrimonios se convertía en una plaga social, tal y como se está convirtiendo hoy en día. En la actualidad vemos un aumento de divorcios, de hogares disfuncionales, desintegrados. Y eso, hermanos, no lo puedes tapar con un dedo. Está relacionado directamente con el incremento de la delincuencia juvenil. Estamos como en los tiempos de Noé. Otro tema que debe ser abordado con seriedad es el crimen contra los bebés no nacidos, los abortos. Hay un tipo de aborto, hermano, en los países desarrollados. Ojo, esto es lo que hacen en Alemania, en Holanda, en Gran Bretaña, en esos países que están en la cima, que no tienen los problemas que tenemos nosotros de crimen organizado, tienen este tipo de crimen, hermano, que es el aborto por nacimiento parcial. ¿Qué quiere decir esto? Es un aborto en el que se aprovechan, al sacar el producto, de las partes o de ciertos órganos del bebé casi nacido para implantarlos en otros bebés o para otros fines de estudios. Eso es algo macabro, hermanos. Eso es algo doloroso y que ya está legislado. Que un bebé casi nacido pueda
ser matado en el vientre de una mujer porque no quiere tener un hijo. ¿Lo permite la ley? ¿Para qué? Pues para que puedan vender y hasta tener un beneficio económico por la parte de tu bebé, ¿verdad? Como refacciones, ¿no? Es inquietante. Escuchen esto que dijo un profesor de la Universidad de Princeton, un académico de una de las mejores universidades de los Estados Unidos, defensor de los derechos animales y por supuesto que es un ateo declarado. Este afirma que no es tan malo y cito, omito el nombre para no tener problemas en las transmisiones y todo. Estoy diciendo la verdad, el Señor conoce mi corazón. Cito a este científico: no es tan malo matar a un bebé discapacitado. Esta declaración nos debe de confrontar, hermanos, con la falta de valoración a la vida humana. Y concluyo que estamos viviendo en tiempos que nos recuerdan a los tiempos de Noé. Días de violencia, días de plagas sociales, caos. Es importante que nosotros como Iglesia Evangélica reflexionemos sobre estos aspectos y que promovamos un cambio positivo en nuestra sociedad, en nuestra casa. Y te estoy hablando y te estoy citando a este hombre. No es un famoso youtuber, no es alguien que publicó y que se hizo famoso por que le pegó ahí al gordo. No, hermanos. Te estoy hablando de un profesor de bioética del Centro Universitario de Valores Humanos de la Universidad de Princeton. Este académico expresó lo siguiente, y cito nuevamente: la vida de un bebé recién nacido con discapacidad tiene menos valor que la vida de un cerdo, un perro o un chimpancé. ¿Te impacta? A mí sí me impacta. Y eso es lo que se permite con los abortos. Así es el mundo en que vivimos. ¿Usted lo puede creer? Por supuesto que lo puede creer porque lo está viviendo. Usted podría decir: pastor, seguramente eso es muy exagerado. No, hermanos, usted sabe que no estoy exagerando. Estas afirmaciones son tan reales como la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir de los días de Noé? Que fueron tiempos marcados por la proliferación de males sociales, y debemos saber que nosotros ya estamos a salvo, hermanos, que tú no tienes por qué preocuparte por esto, porque tú ya estás en Cristo y lo que Dios hizo en ti ya es para siempre, porque tu salvación va a ser para vida eterna. Cuando Jesucristo venga otra vez y diga: bienvenidos a casa, hijitos, pasa, hijita, te estaba esperando, resististe en la buena batalla, ven con papá, aquí vamos a morar por siempre, por la eternidad. Hiciste lo que tenías que hacer, gobernaste tu casa con autoridad, no quisieron, no te preocupes, hija mía, hijita linda, ven con papá, aquí estás segura. Tu huerfandad, tu dolor que tienes aquí es temporal, santo y santa. Siga usted predicando sobre las buenas nuevas. Siga usted orando por su familia para que deseen entrar al arca, que tú y yo ya estamos adentro. ¿Cómo nos salvó Dios en esa arca? Por misericordia, por pura gracia. No por lo que nosotros hayamos hecho, por pura misericordia, por el lavamiento de la regeneración del Espíritu Santo en nosotros, por la sangre que derramó en la cruz por nosotros, por tus pecados pasados, presentes y futuros. Dígales a esas personas, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, tus amigos de la escuela, que al cielo no se llega siendo buenos. Eso es el mundo, la religión que te quiere engañar. Que se deben entregar a la misericordia de Dios, que estamos en los tiempos de Noé. ¿Y qué pasó después? Que todo se acabó, menos para 8 personas que creyeron en que Dios era verdadero.
Dígales a esas personas que invoquen como usted lo sigue haciendo al día de hoy. Hoy lo está usted invocando a Jesús como su Salvador, que Jesús es su Redentor. Y dígales que se arrepientan, que se aparten de sus pecados y que vengan a Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento de intimidad que nos permites estar en comunión contigo. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros ya tenemos boleto comprado para esa arca. No permitas que sea un llamamiento superficial, que sea como esa paja que se quema y que da un fuego impresionante, pero que es muy corto, Señor. Que así no sea nuestro llamado, que sea permanente. Y te ruego por nuestros hijos que están perdidos. Te rogamos, Señor, para que algún día ellos, como nosotros, caigan a tus pies y quieran conocer más de tu palabra. Te rogamos porque esta semana tú nos guardes, nos lleves en el hueco de tu palma, Señor, y nos prosperes en todo lo que nosotros hacemos, de acuerdo a tu perfecta y soberana voluntad. En Cristo descansamos y te lo pedimos. Amén.